La saga de Silent Hill es posible gracias al apoyo de los hermanos Patrick Rosas y The Animal TM. Y si tú también quieres aparecer en los créditos, puedes dejar tus supergracias y sugerir el siguiente relato que será leído en este canal. Silent Hill 2, por Sadamu Yamashita. Prólogo. Niña. Se parece un poco a la leche. La cara de Laura se estiró en una sonrisa. Comenzó a reír mientras sus brillantes dientes blancos como el esmalte miraban desde atrás de sus pequeños labios. La ciudad estaba envuelta en una espesa niebla que desdibujaba todo en blanco, como si estuviera en una especie de tierra mágica. A veces a Laura le gustaba pensar que algún dios con cerebro disperso había dejado caer cuidadosamente su taza y derramado su leche de la mañana por todo el lugar. La atmósfera misteriosa podía ser una señal de que había hadas o algo escondido por ahí. El pensamiento hizo temblar el corazón de Laura. Aunque generalmente precoz, la niña de 8 años comenzó a saltar y a bailar a forma de broma, su falda revoloteando detrás de ella, lenta y suavemente. La niebla fluyó y se desvió a través del aire. ¡Vamos, date prisa, o te dejaré atrás! Laura gritó una y otra vez llamando a su amigo tranquila. Ella y su compañero estaban aquí porque estaban en un viaje para encontrar a sus amigos. Solo él era gordo y un poco espeso. A veces todo lo que hacía era mover la boca y siempre parecía estar frunciendo el ceño. Pero a Laura no le importaba demasiado. Más importante aún, ella quería ver a esa persona de nuevo muy pronto, la persona que le dio aquella carta. Capítulo 1. Un pueblo seductor. Al otro lado de las nubes sucias había una visión de sí mismo. Reflejado en el espejo estaba su propia cara, dura y rígida como si fuera la cara de un cadáver. En realidad, supongo que estoy muerto, pensó James Sunderland. Mi corazón. Es como si estuviera muerto de todos modos. No estaba lleno de una sensación de pérdida, simplemente sentía que su vida ya no valía la pena vivir. Se había vuelto indiferente. Trabajo, tiempo libre, ya nada de eso importaba. Incluso el fuerte aroma de amoníaco que impregnaba la pequeña y sucia habitación no podía captar la atención de James. Los urinales sucios apelmazaban con una sustancia amarilla similar al musgo. El piso húmedo y pegajoso que se empapaba en las plantas de sus zapatos. Ninguno de ellos trajo un destello de emoción. Más bien, el único sustituto adecuado para él sería un zombi real. Mary, ¿realmente podrías estar en esta ciudad?, le preguntó al James del espejo. Tenía dudas sobre el incidente. ¿Realmente sucedió? Pero, con las manos a los lados del lavabo, se miró en el espejo. A pesar de su actitud, se sintió un poco revitalizado. Sacudió la cabeza y le cepilló el flequillo de la cara, como despertarse de un engaño. Sabía que era realmente cierto porque venía en una carta. Salió del lugar sombrío y entró en el cielo nublado. El baño público no podía compararse con el brillo que le esperaba afuera. Un viento húmedo cepilló las mejillas de James. Al otro lado del estacionamiento estaba el vasto lago Toluca. Niebla bailando en su superficie y extendiéndose por todo el paisaje. En mis sueños inquietos veo esa ciudad. Silent Hill. Me prometiste que me llevarías ahí de nuevo algún día, pero por mi culpa nunca pudiste. Bueno, estoy sola aquí ahora, en nuestro lugar especial, esperándote. No había duda de que Mary había enviado esta carta. Estaba escrita con su letra familiar. Hace 3 años había pasado unas vacaciones con ella en esta pequeña ciudad. Y ahora James estaba aquí de nuevo, solo. Su coche se sentó en la esquina del pequeño estacionamiento, dejando el motor en reposo. A pesar de que estaba en perfecto estado de funcionamiento, no sería de mucha utilidad de todos modos. La carretera era el verdadero problema. El túnel en el otro extremo del estacionamiento que conducía a la ciudad de Silent Hill fue bloqueado debido a trabajos de construcción. No había forma de rodear la pesada e irrompible cerca que bloqueaba la entrada. No había más remedio que ir por otro camino. Después de recuperar un mapa de la ciudad de su automóvil, James bajó una escalera al borde del estacionamiento. Con cada paso hacia abajo la niebla se engrosó. Cuando llegó a la orilla del lago, todo su campo de visión estaba envuelto en blanco. Cada vez más, James comenzaba a sentir un sentimiento sofocante antinatural.
Sin embargo, incluso en esta atmósfera opresiva, su mente estaba ocupada por los pensamientos de Mary y la carta. En algún lugar lejos, un perro ladraba como loco, pero lo ignoró. Se hundió en un estado de ánimo grave, pisoteando el suelo mientras continuaba caminando. La carta ciertamente tenía el nombre de Mary escrito en ella. ¡Qué idea tan tonta e imposible! Su frente frunció el ceño y sacudió la cabeza con incredulidad. No podía ser cierto, porque su esposa, Mary, había muerto hace 3 años, por su enfermedad. Era como una especie de broma cruel, concebida por una persona particularmente maliciosa. Una broma que jugaron para burlarse de James a pesar de que todavía estaba desconsolado y afligido. Tal vez fue uno de sus vecinos, o tal vez fue uno de sus compañeros de trabajo. En cualquier caso, después de perder a su esposa, James se tornó a beber y comenzó a ocultar su dolor con arrebatos de ira. Afectó a todos a su alrededor, hasta el punto de que sus compañeros de trabajo no querían soportar su comportamiento hosco. En poco tiempo fue tratado como un alborotador. Por esa razón podía ver fácilmente cómo alguien podía guardar rencor contra él. Extendiéndose a lo largo del lago, el final del camino estaba rodeado de árboles y de densa niebla. Incluso después de unos pocos metros no podía ver el mirador desde donde había comenzado. A la cabeza del valle, la niebla también escondía el magnífico paisaje de los lagos de Toluca. Pero a James le podía importar menos. No vino aquí para hacer turismo. Mientras caminaba, todo lo que podía imaginar era la carta de Mary. Incluso si James todavía tenía sus dudas sobre la carta, que junto con los recuerdos de su amada esposa, era lo que le había llevado tan lejos. No era de extrañar entonces, con este tipo de pensamientos en su cabeza, que James se encontrara deseando un milagro. ¿Realmente murió hace 3 años? ¿O había muerto y de alguna forma había sido revivida? Tal vez después del funeral y después de que los trabajadores y los dolientes dejaron la tumba desatendida, Mary se despertó y comenzó a golpear desesperadamente la tapa de su ataúd. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué habría esperado 3 años para contactarlo? Consideró la posibilidad de que recibiera daño cerebral debido a la asfixia y sufriera pérdida de memoria como resultado. Los trabajadores habrían huido aterrorizados al ver a una persona supuestamente muerta moviéndose, dejándola sin tener idea de quién era o qué estaba haciendo ahí, para vagar inestablemente por algún lado. O tal vez, pensó, ella podría haber sido secuestrada por un asaltatumbas mal intencionado. James molió sus dientes con frustración. El ruido de las hojas muertas esparcidas a lo largo del camino se hizo más fuerte mientras las pisoteaba descuidadamente. Era irritante cómo su imaginación seguía arrojando un escenario desagradable tras otro, sin importar cuánto intentara detenerlo. En cualquier caso, había una cosa que no había podido probar: si Mary estaba viva o no en primer lugar. Aún así, James descubrió que tenía miedo de encontrar la respuesta a esa pregunta. Pero si ella realmente ha estado viva todo este tiempo y no trató de contactarme hasta ahora, ¿tal vez ella ha estado tratando de evitarme? ¿Qué pasa si ella se escapó y ha estado viviendo con otro hombre? Ese tipo de pensamientos cruzaron su mente también. Los corazones de las mujeres eran muy difíciles de entender. Por un momento sintió una oleada ardiente de odio, pero pronto se ahogó en su estado de ánimo melancólico. Más que nada, solo quería ver a Mary de nuevo, y más que cualquier otra cosa, temía esa reunión. Forzando su vacilación, James presionó para poner un pie delante del otro como un sonámbulo. De repente, James se detuvo y contuvo el aliento. Justo delante de él, una forma humana apareció en la niebla. ¿Podría ser Mary? Naturalmente, no era la esposa de James. Mirando más de cerca, encontró a una mujer de cabello oscuro, quieta y mirando pensativamente. Estaba frente a una lápida. Y sin siquiera darse cuenta, James había entrado en un cementerio. Sintiendo la presencia de James, la mujer dejó escapar un suspiro de sorpresa y giró para enfrentarlo. Él la saludó. «Lo siento, no quería asustarte. Estoy buscando una ciudad llamada Silent Hill. ¿Te importaría decirme si voy por el camino correcto?» «¿Ciudad? ¿Vas a ir a la ciudad?» La mujer inclinó la cabeza cuidadosamente, la sorpresa en su rostro aún mayor que cuando notó por primera vez a James. Aunque todavía tenía rasgos juveniles, los círculos oscuros y pesados colgaban como sombras debajo de sus ojos. «Así es», respondió James. La mujer dudó por un momento y luego respondió: «Sí, ese es el camino correcto.
Sé que es un poco difícil de ver, ya sabes, debido a la niebla, pero hay un solo camino para que realmente te pierdas. Muchas gracias. Pero sí, ¿qué sucede? Sería mejor si no fueras más lejos. ¿Qué? Es que ese pueblo es un lugar extraño. Realmente no puedo explicarlo bien, pero es peligroso ahí. ¿Solo por toda esta niebla? Bueno, no es solo eso, es que... ¿Qué estaba pensando que hizo sus palabras parecer tan pesadas? No parecía que iba a decir nada más, así que parecía inútil tratar de obtener respuestas de ella. Muy bien, lo entiendo, tendré mucho cuidado. Oye, no estoy inventando esto. La mujer gritó cuando James estaba a punto de alejarse. Vine a esta ciudad porque necesito encontrar a mi madre. No la he visto en mucho tiempo y este pueblo... Su voz se estaba volviendo histérica. James no estaba seguro de qué hacía que la mujer, que apenas había hablado por encima de un susurro, gritara así. Claramente ella tenía algunos problemas que resolver. Por otra parte, lo mismo podría decirse de James. Lo mejor es no preocuparse por eso de momento. No quiere decir que James no creyera lo que la mujer le dijo, pero si quería ver a Mary, solo tendría que seguir adelante a pesar del peligro. Dejando atrás a aquella mujer con problemas, James pasó por el cementerio y encontró su camino de regreso al camino que se extendía. Y tejía a través del bosque junto al lago. De nuevo sus pensamientos se volvieron hacia Mary. Su carta había dicho, «Estoy esperándote en nuestro lugar especial». ¿Pero qué quiso decir con eso? Buscó en todos los preciosos recuerdos enterrados de hace 3 años. Los 2 lugares que más destacaron fueron el parque y el hotel. Recordó cómo los dos habían gastado una gran cantidad de dinero para reservar una suite de lujo, y cómo pidieron comidas extravagantes del servicio de habitaciones. Un día, mientras paseaban por la ciudad, encontraron el parque junto al lago. La pareja se había sentado en un banco, juntos, viendo los barcos navegar de un lado a otro sobre las brillantes aguas. Terminaron quedándose ahí todo el día, simplemente disfrutando del paisaje y de la compañía del otro. La pregunta seguía siendo, ¿estaba Mary esperándolo en el parque o en el hotel? En poco tiempo el sonido de las hojas muertas crujiendo bajo los pies se detuvo, y el camino del bosque de tierra dio paso a una antigua carretera de asfalto. El camino conducía a un túnel que corría debajo de la carretera, que habría hecho su viaje más rápido y más fácil si solo no se hubiera cerrado. James continuó con atención mientras la calle se curvaba y seguía a lo largo de un río, llegando finalmente a la calle principal del pueblo. James se retiró y examinó su mapa. Parecía que viajaba por la calle Sanders, que estaba ubicada en la frontera oriental del pueblo. Si continuaba hacia el oeste desde aquí, debería poder llegar al centro de la ciudad. Los pasos de James resonaron siniestramente mientras avanzaba por la calle vacía. De hecho, sus pasos fueron los únicos sonidos que escuchó. Ninguno de los ruidos normales de una bulliciosa ciudad parecía estar presente. De acuerdo, era una ciudad bastante pequeña, pero este tipo de silencio ininterrumpido simplemente se sentía antinatural, y con el lugar cubierto de tanta niebla, te costaría ver algo si intentaras conducir. Tenía sentido que las escuelas y las empresas estuvieran cerradas y que todos estuvieran escondidos en sus hogares esperando que el clima mejorara. Siendo ese el caso, sus posibilidades de tomar un taxi se veían escasas. James suspiró. En el lado positivo, incluso si tenía que caminar, el parque estaba a solo media hora de distancia. Sin embargo, él todavía se preocupaba por Mary, y esperaba que dondequiera que estuviera, ella todavía estuviera ahí. Así, todo este viaje no sería en vano. Cuando James se acercó a la intersección en la calle Lindsay, vio algo inquietante. Una gran mancha de sangre corría por la superficie de la carretera como si estuviera pintada ahí por un pincel gigante. James retrocedió en estado de shock. Ver algo tan estrechamente relacionado con la muerte abrió heridas emocionales. Se quedó estupefacto por un momento, con los ojos cerrados en la mancha roja. Por lo que parece, todavía estaba fresca. Claramente se había cometido un crimen terrible al amparo de la niebla, pero no importaba a dónde mirara. No vio un rastro de una víctima. No parece que alguien haya sido llevado a un hospital. Si ese fuera el caso, la policía habría bloqueado esta área. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los pasos, como pies descalzos golpeando contra el pavimento.
Mirando hacia adelante, James vio una figura humana borrosa tambaleándose en las profundidades de la niebla. ¡Hey! James comenzó a perseguir a la figura. Desde que perdió a su esposa, siempre había sido indiferente al resto del mundo. Y por mucho que quisiera simplemente alejarse y olvidar que alguna vez vio el pavimento manchado de sangre, esto era algo que simplemente no podía dejar ir. Simplemente no hay forma de que pueda abandonar a alguien que probablemente se estaba muriendo, dada la cantidad de sangre que la persona dejó atrás. Este tipo probablemente sea una especie de matón que se peleó y ahora estaba deambulando por la ciudad medio consciente y muy sangrante, y aparentemente sin sus zapatos también. No importa cuánto gritara y llamara a James, la figura que huía no se detendría. Tal vez la persona lo confundió con su atacante. A pesar de la asombrosa marcha de las figuras, se movió muy rápido, y la distancia entre ellos creció más con cada paso. Mientras huía, un rastro de sangre moteada quedó en el camino detrás de ellos, yendo hacia el norte hasta el final de la calle Lindsay. Luego, girando bruscamente a la derecha, el sendero luego continuó en la dirección noreste hacia la avenida Nathan, la carretera principal que salía de la ciudad. James fue llevado a un camino sin pavimentar bordeado a ambos lados con ceras de alambre de púas enredadas, al igual que un sitio de construcción, que conduce a un túnel a medio terminar como el que había pasado antes. Naturalmente no había un trabajador a la vista. La figura que había estado persiguiendo no se encontraba en ninguna parte tampoco. De repente, un fuerte choque resonó desde la entrada del túnel. Aunque este lugar estaba claramente destinado a estar fuera de los límites, lo único que bloqueaba el camino era un poco de madera clavada en la entrada del túnel para formar una barricada cruda, por la cual era suficientemente fácil deslizarse. En el suelo estaba sentada una pequeña radio de bolsillo, que probablemente pertenecía a uno de los trabajadores de la construcción para poder escuchar música mientras trabajaba. Pero, ¿por qué la dejó atrás? James movió el interruptor. Al instante, la radio dejó escapar una explosión ensordecedora de ruido blanco que no solo le hizo doler los oídos, sino que también parecía golpear un nervio extraño. En ese momento una idea irrazonable pero compulsiva resonó en su mente. No he tocado el volumen, pero la estática se está volviendo más y más fuerte. El sonido de los pies caminando sobre escombros se acercó constantemente. De las profundidades del túnel surgió una figura asombrosa. James comenzó a preocuparse ya que quedó claro que esto era ciertamente lo que lo llevó aquí. Pero sea lo que sea, seguro que no era humano. Los brazos de las criaturas parecían fusionarse con su cuerpo con carne moteada y podrida, y carecía por completo de ojos, nariz, boca y cualquier cosa que pudiera identificarlo como persona. Tropezó hacia adelante, borracho, mientras su parte superior del cuerpo se retorcía en un extraño baile. No parecía estar herido. Entonces, ¿cómo diablos dejó un rastro de sangre fresca? Claramente este monstruo retorcido no era la víctima, sino el agresor. Todo su cuerpo temblando, James comenzó a retirarse lentamente, aterrorizado como estaba, más preocupado por dejar que la cosa se acercara a él. Quería escapar, quería huir. Sería tan fácil darse la vuelta, volver a subir a través de la barricada y correr, pero no lo hizo. Dando un giro, arrancó una vieja tabla de la barricada, y lleno de vigor y rabia se preparó para usarla como arma. ¿Por qué había elegido hacer algo tan imprudente y estúpido que ni siquiera él sabía? Simplemente no podía soportar dejar que esa criatura retorcida existiera más. No podía dejar a un monstruo peligroso para pasear y causar más daño. Sin embargo, la verdadera razón por la que odiaba esta cosa no tenía nada que ver con ningún sentido de la justicia. Fue asco. Reuniendo toda su fuerza, James balanceó la tabla, apuntando a la cabeza de los monstruosos retorcidos. La criatura retrocedió, y a pesar de no tener boca dejó escapar un chillido penetrante. Una y otra vez balanceó la tabla hasta que perdió la cuenta de cuántas veces había golpeado a la cosa, y sus brazos se pusieron adoloridos y cansados. Mal herido, el monstruo cayó al suelo, aterrizando donde sus brazos deberían haber estado en los escombros dispersos. A pesar de la paliza que recibió, todavía se encogió y se retorció en el suelo. Entonces finalmente se quedó quieto. ¿Está muerto? Solo para estar a salvo, James lo empujó con su tabla de madera. No hay señales de movimiento. Ahora que estaba tirado en el suelo en un charco de sangre como este, parecía más una babosa viscosa que un ser humano. Su cara sin rasgos distintivos se rompió bastante,
y tenía fugas de líquido cefalorraquídeo en todas partes. No había duda, la horrible criatura finalmente estaba muerta. ¿Qué demonios era esa cosa? No importa cómo lo miró, no importa cómo trató de racionalizar la existencia de ese monstruo, nada tenía sentido. ¿Podría ser algún tipo de sujeto de prueba loco y jodido que escapó de un laboratorio? Jugó con posibilidades similares en su cabeza. Se esforzó tanto como pudo por creerles. James sacudió las conjeturas inútiles y arrojó a un lado la tabla empapada de sangre. Estaba sobre el deslizamiento a través de la barricada y salió del túnel cuando la radio volvió a llamar su atención. La miró con sospecha. Cuando la criatura había llegado a la vista, ruido blanco sonaba por la radio. Pero ahora que la cosa estaba muerta, se había quedado en silencio. De repente comenzó a parpadear a la vida de nuevo. James miró a su alrededor, preocupado de que estaba anunciando la presencia de otro monstruo, pero sonaba diferente de alguna manera. Si escuchaba atentamente apenas podía distinguir la voz de una mujer. James jadeó. «¡Mary! ¡Esa es la voz de Mary!». Dándose la vuelta tomó la radio y escuchó más de cerca. La voz de Mary lo llamó entre ráfagas de estática. «James, estoy aquí. Ven a mí, James. Te estoy esperando. ¿Por qué me mataste, James?». James sostuvo el altavoz de la radio en su oído, ansioso por escuchar más, pero la voz de su esposa se desvaneció, y todo lo que podía escuchar era crepitante estática. Lo golpeó y giró todos los interruptores, pero no importaba lo que hiciera, la voz ya no dijo nada más. Renunciando, puso la radio en el bolsillo de su chaqueta, dejándola encendida por si acaso. Quizás Mary había llegado a la torre de radio del pueblo y estaba tratando de enviarle un mensaje. Quizás el verdadero propósito de su carta era acercarlo lo suficiente a la ciudad para captar esta señal. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no lo consiguió en la radio de su auto en el camino hacia acá? ¿Y cómo es que esta estúpida radio rota fue lo único que captó la señal? James volvió a seguir sus pasos hasta que regresó a la ciudad, y luego se dirigió hacia el edificio de apartamentos Woodside. Cuando Mary le había hablado a través de la radio, pensó que apenas podía distinguir el nombre del edificio. Sin embargo, hubo un pequeño problema. No tenía idea de dónde estaba el edificio de apartamentos. Había revisado su mapa de Silent Hill, pero no estaba marcado en ninguna parte. Con suerte, pronto se encontraría con uno de los residentes del pueblo para poder pedir direcciones. James comenzó a caminar hacia el norte por la calle Lindsay, luego se fue al oeste por Avenida Nathan. Justo al norte de la Avenida Nathan había uno de sus lugares especiales, el Parque Rosewater. Como no tenía suerte rastreando el edificio de apartamentos, se dirigía hacia el parque por ahora. De repente, James notó que dos personas salían de un callejón delante de él. Genial. Tal vez ahora podría conseguir algunas direcciones. «¡Oye, tú! ¡El de ahí!», gritó para llamar su atención y corrió a su encuentro. Sin embargo, se detuvo en seco cuando un ruido familiar vino del bolsillo de su chaqueta. La radio había cobrado vida y estaba emitiendo estática nuevamente. Desafortunadamente su voz llamó su atención y las figuras borrosas se volvieron para enfrentarlo. A medida que se acercaban a través de la niebla, cada vez estaba más claro que algo estaba muy mal. Mientras caminaban, se retorcían de la manera más antinatural. Eran monstruos, exactamente como el que había matado antes. ¿Todo un grupo de estas cosas desordenadas escapó de un laboratorio de alguna parte? Incluso ahora, solo ver las cosas estallar en agonía trajo de vuelta los mismos sentimientos de odio y disgusto. Quería destruirlos a todos, aplastarles la cabeza, cualquier cosa para poner fin a la existencia de estos horribles monstruos. James se dio cuenta de repente de que había abandonado su arma, la tabla de madera. Por un momento consideró solo usar sus puños, pero la idea de tocar su carne repulsiva envió escalofríos por su columna vertebral. Más importante aún, tenía la desventaja de ser superado en número de 2-1. Tal vez esta vez sería mejor evitar conflictos innecesarios. Habiendo tomado una decisión, James se volvió y corrió hacia el sur antes de que las criaturas pudieran acercarse más. Corrió a la calle Katz, una carretera que corría de este a oeste a través del centro de la ciudad. Luego se desvió hacia calle Neely. Su movimiento de sacudida parecía ralentizar a los monstruos y con cada giro fueron quedando cada vez más atrás hasta que fueron tragados por la niebla. Mientras corría, James notó que cuanto más lejos estaba de los monstruos perseguidores, más suave se volvía la estática de radio. ¿Podría ser?
¿Que éste respondiera a la presencia de esas criaturas? ¿Cómo diablos podría una radio rota hacer eso? Cualquiera que fuera la razón, si pudiera ayudarlo a protegerse, definitivamente valía la pena tenerla cerca. Sin embargo, a pesar de que los monstruos se habían quedado atrás y no se veían por ningún lado, la radio todavía no estaba completamente tranquila. James corrió directamente a través de la intersección de la calle Martin y la calle Katz, pasando por la encrucijada en Neely. Solo tenía que seguir corriendo hacia adelante. Ahora tenía su ojo en la calle Munson, porque cuando cruzó la calle Neely había visto a otra criatura que venía hacia él desde el medio de la carretera. ¿Qué demonios?, James gritó con incredulidad. Estas cosas estaban deambulando por todo el lugar. ¿Se han apoderado de la ciudad o algo así? Ahora la calle Katz también parecía estar ocupada por las criaturas sin brazos, dejándolo sin ningún lugar a donde ir. James estaba paralizado de horror y solo podía mirar las sombras retorcidas bailando en la niebla. Incluso si intentaba correr de nuevo, no había forma de que pudiera regresar a la avenida Nathan. En ese momento de desesperación se le recordó la advertencia que la mujer en el cementerio le había dado. En ese momento ciertamente no se lo tomó demasiado en serio. Pero ahora, debería haberla escuchado. Debería haberse dado la vuelta y huir cuando tuvo la oportunidad. Incluso después de encontrarse con el primer monstruo, debería haber dejado toda esta loca ciudad atrás. Pero no pudo. Su desesperada búsqueda por Mary. No podía renunciar a eso. Solo la idea de volver a verla, incluso una vez, fue suficiente para hacerlo continuar incluso ahora, ya que las cosas se estaban volviendo más peligrosas. Ella era la razón por la que, pase lo que pase, él tenía que vivir. Incluso si eso significaba arriesgar su vida, no podía quedarse aquí y morir. ¡Al diablo con eso entonces! James cargó hacia adelante, rezando para que pudiera encontrar una brecha entre los monstruos y para poder empujar a un lado a la turba convergente. En el momento en que se acercó al primer cuerpo retorcido, la niebla pareció cambiar de color ante sus ojos, y de boca a nariz comenzaron a arder con un olor acre y podrido. Después de haber perdido momentáneamente el enfoque, corrió directamente hacia uno de los monstruos y fue enviado en la otra dirección, golpeando el pavimento con fuerza. De repente fue golpeado con un ataque violento de tos y su boca se sintió entumecida, como si le hubieran inyectado anestesia. Era veneno. Ahora estas viles criaturas estaban arrojando veneno al aire. ¿Cómo diablos podían escupir veneno si no tenían boca? Mientras otro monstruo tropezaba con él, levantó la vista para ver que su cuerpo estaba dividido por una grieta vertical cavernosa que iba desde su cuello hasta su cintura. Sus entrañas oscuras y húmedas eran completamente visibles. La criatura se inclinó hacia atrás como si estuviera respirando por su extraña segunda boca. James tenía la sensación de que se estaba preparando para rociar más del horrible veneno ácido, pero no estaba a punto de quedarse para averiguarlo. Balanceando su pierna como un hacha, pateó las piernas de los monstruos tan fuerte como pudo, derribándolos y dejándolos retorciéndose en el camino. Su falta de armas hizo que se moviera impotente mientras intentaba ponerse de pie nuevamente. Rápidamente recuperando la postura, James comenzó a patear a la criatura mientras estaba distraída. ¡Solo muere ya! Sus pesadas botas rompieron fácilmente a través de su suave piel, dejándolas cubiertas de líquido corporal rojo pegajoso. El monstruo gritó y se convulsionó con cada impacto. Girando, comenzó a golpear violentamente sus piernas, permitiéndole arrastrarse por el suelo. Al principio, James pensó que estaba tratando de escapar, pero en un movimiento rápido se retorció en un giro en U y se arrojó directamente hacia él. Estaba tratando de contraatacar. James comenzaba a sentirse bastante enfermo. Todo su cuerpo temblaba y comenzaba a sentirse mareado, sin duda debido al veneno. Eso fue malo. Si no se alejaba de aquí pronto, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría durar. Dio un paso tembloroso hacia atrás y su espalda golpeó contra una cerca de eslabones de cadena, haciendo que sonara. Espera, ¿podría ser una puerta? James se dio la vuelta y vio que efectivamente había una puerta. La abrió, se apresuró hacia el otro lado. Luego cerró la puerta colocando una pared de eslabones de cadena entre él y el monstruo retorcido. Detrás de él yacía un complejo de apartamentos de 3 pisos de altura. Sus viejas tablas y pintura descascarada mostraba su edad. Al lado de la entrada había una placa igualmente vieja que decía «Apartamentos Woodside».